un total de 550 destacados en distintas partes del mundo. Comenzó su negocio en Mérida con apenas 21 años en el Hotel Belenzate y trasladó todo a Caracas y está radicado en Los Palos Grandes desde 2019. Les agradezco muchísimo a ambos que estén aquí porque queremos servir la mesa y hablar sobre el negocio de los restaurantes, la restauración. A propósito del cierre de varios en los últimos meses, las perspectivas económicas para este año 2025 son complicadas y quizás uno de los negocios que se ven más afectados por la disminución del consumo tiene que ver con los negocios gastronómicos o los restaurantes. Así que hemos decidido tener esta conversación para entender primero qué está detrás de un restaurante que no necesariamente es un sitio de comida, y cuáles son los retos detrás de lo que cuesta cada plato. Así que me gustaría primero comenzar con ese panorama y entender ese boom que hubo de restaurantes. ¿Respondía a las necesidades del mercado o vimos un crecimiento que quizás no necesariamente estaba conectado con la necesidad del país y más bien lucía artificial? ¿Había vida o posibilidad para esa oferta tan amplia, Iván Puerta? Bueno, pienso no, y siempre lo dije no, o sea, siempre desde el día 1 del 2022, cuando empezamos a ver esta efervescencia en la cantidad de negocios que habrían, lo dije desde ese momento, no hay tanta gente para llenar todos los negocios, y eso es una realidad que está y se mantiene, y creo que todavía se va a mantener por un tiempo. Entonces, por el contrario, hoy en día la cantidad de opciones que tenemos ya está sobresaturada realmente. Si alguien me pregunta a mí, Iván, ¿hay opciones para abrir un restaurante? Siempre hay opciones si lo sabes hacer bien. Eso es como cualquier otro negocio, ¿ok? Siempre un negocio muy bonito, muy sacrificado, muy duro, pero como otro negocio, si lo sabes llevar, va a funcionar. ¿Qué es lo que pasa? Que en este momento la oferta sobrepasa a lo que está demandando la gente. Entonces, pasa lo mismo, ocurre que no hay forma de llenar todos estos sitios, ya es demasiado, ya no, ahora sí literal la expresión de que ya no queda un restaurante más, en verdad que hoy creo que llegó, y los que están entrando, lo que tienen que hacer las cosas son muy bien, ¿ok? Porque como tenemos tanta competencia, ya estos pocos clientes que están saliendo, tenemos que compartirlos entre todos. Entonces, ¿qué hacemos en nuestro establecimiento para llamar la atención de ellos? Ese es el reto que tenemos todos los negocios hoy en día. Hablaba Iván Puerta. Iván García, chef y dueño del Bosque Bistró. Tiene años, además, haciéndolo bien. ¿Cuáles han sido los retos, las lecciones, las experiencias a lo largo de esa trayectoria que comenzó a tus 21 años Sí, apenas? bueno, primero como destacar algunos facts, ¿no? Creo que primero entre el 70 y el 80% de los restaurantes del mundo cierran antes de los 2 años. Entonces también que no creo que sea un fenómeno exclusivo de la vida cotidiana venezolana o de la vida económica de Venezuela, sino que también hay que entender que la mayoría de los emprendimientos luego de los 2 años cierra o antes de los 2 años, porque la verdad es que no pueden continuar con lo que requiere sostener un negocio durante todos los días, ¿no? En el caso de los restaurantes, son muchas las aristas que hay que tener en cuenta a la hora de tener una operación de alimentos y bebidas. Sin embargo, creo que también no nos podemos dar con un látigo, que es que la situación venezolana es la culpable de que los restaurantes cierren. Eso es una situación que sucede no solamente en Venezuela, sino en todas partes del mundo. Lo otro que creo que hay que destacar es que hay países, por ejemplo, como Perú, que reciben muchísimos turistas. Entonces, un mercado tampoco se sostiene solamente con el público endo que puede salir a comer. Entonces, yo creo que Venezuela, en vez de estar de pronto pensando en no abrir más restaurantes, porque sinceramente no quepa uno más, que puede ser una realidad en este momento, yo creo que si tuviéramos de algún momento políticas que nos abrieran las puertas al mundo, pudiéramos tener no solamente más restaurantes, sino pudiéramos tener más Claro, restaurantes pero Perú de otro hizo tipo. un esfuerzo tremendo como Estado para hacer de la gastronomía una marca Sí, país. pero Perú, Colombia, Brasil, Argentina, México. No te estoy hablando solamente de un solo país, te estoy hablando de la realidad del mundo. Hoy el turismo gastronómico es una de las principales tomas de decisión a la hora de que una persona decide visitar un lugar. Entonces creo que Venezuela, si en algún momento se pudiera generar una plataforma que permitiese democratizar la gastronomía como un elemento importante del tema del turismo, pudiéramos no solamente sobrevivir de los pocos clientes que nos compartimos Volare y el Bosque, sino que también pudiéramos compartir muchísimas más personas que estarían interesadas en venir a Venezuela, no solamente a ver lo bello que es, sino a comer.
Ahora, hablaba de la diferencia de un establecimiento de comida y un restaurante, sobre todo porque hay un trabajo de investigación, una propuesta, eh, ¿cuál es el esfuerzo que hay detrás de un plato de comida hecho por un chef en términos de eso, de gastronómico? Mm. Bueno, primero la parte creativa, ¿no? Ujú, Es poder setear en una experiencia no solamente para que te represente como cocinero, sino también que la gente salga feliz. Luego creo que hay distintos tipos de restaurantes, por lo menos El Bosque es un restaurante de cocina de autor venezolana, entonces es una expresión personal de cómo ujú, yo entiendo un territorio y una cultura de un país completo. De pronto un restaurante como Volares atiende una necesidad un poco más puntual de que la gente quiere salir a comer rico y no pensar demasiado si le va a gustar o no, o si de pronto va a ser una cena de menú degustación. Es un restaurante que tiene una idea ujú. distinta, o sea, hay distintos tipos de restaurantes. Eso requiere distintos tipos de retos. De pronto en una operación como la de Volar, donde tiene muchísima más gente que El Bosque, los retos organizacionales son mucho más complejos. En una operación como El Bosque, si yo mañana no tengo algo distinto, creativo, que llame la atención del público y que quiera volver la gente a sentarse en mi mesa para volver a probar mi comida, también es un reto porque tengo que estar todo el tiempo sobreestimulado con la Ujú. parte de crear cosas o nuevas experiencias para que la gente quiera regresar y no sea lo mismo que se comió hace un mes, ¿no? Más o menos eso Sí. creo que a grosso modo pudieran ser un par de diferencias. Hablaba Iván García, chef y dueño del Bosque. Iván, en términos del reto del negocio, eh, ¿cuáles son quizás esas lecciones aprendidas en momentos de crisis que han permitido sobrevivir a estas iniciativas y superar ese plazo de los 2 años, la prueba de fuego de los 2 años para los negocios gastronómicos? Sí, fíjate, hay algo que es como un común denominador que ocurrió, que le ocurrió a muchos de estos sitios, sin duda, y por eso es que esos tiempos, como mencionó Iván, se suelen cumplirse. En este momento, yo creo que el tema de la improvisación, del salir al ruedo en un mercado tan competitivo y no tener el conocimiento de cómo funciona este negocio, es lo que normalmente o es lo que principalmente se está llevando a las empresas, Ujú, ¿sí? El hecho de que simplemente, mira, yo sé cocinar o yo tengo un espacio chévere, a mí me dieron una receta en algún momento, yo tengo un sueño que es este, eso está muy bonito, yo le digo a la gente, eso está muy bonito, pero sí hay que aterrizarlo, ¿ok? Y cuando me refiero a aterrizarlo es que tienes que llevarlo con estudios de mercado, tienes que saber a qué público le vas a vender tu producto, de qué manera lo vas a vender, en cuánto lo vas a vender, cuánto te va a costar tu operación. Y lo que he visto durante todos estos procesos de consultoría, durante todos estos viajes que he tenido la oportunidad de hacer por diferentes ciudades del país, es ese común denominador que es el desconocimiento, la improvisación. Arrancar algo de manera empírica es lo que está cobrando, pues, como decimos, tantas vidas en el sector restaurante. Así que el tomarse el tiempo para ver de qué manera yo me ocupo de una muy buena gestión administrativa financiera es fundamental en estos momentos. O sea que quizás la clave, más allá de la cocina, está en los libros. Sí, la cocina está bien, por supuesto, y eso es como yo digo, eso es la base fundamental de la restauración, que tu propuesta gastronómica sea sólida, guste, te permita que la gente repita, pero hoy en día ya no es solo eso, hoy en día tienes que ser una Mm. infraestructura que sea bonita, que sea agradable, que a la gente le guste y sobre todo que el servicio sea excelente, que la atención sea de primera, esas son las cosas que hoy en día la gente está evaluando mucho, tenemos comensales más exigentes, ya hoy en día a la gente le cuesta un poquito más soltar el dinero, entonces, Ujú. ¿cómo hago yo o qué estrategia aplico? Yo creo que el tema de servicio, atención en este momento son claves. Iván, ¿qué es lo que no dicen los cocineros? Bueno, que el cliente no tiene la razón siempre, por ejemplo. Cosas como que lo dice Iván, el servicio es importantísimo, pero también pasan cosas backstage en los restaurantes que son muchas veces poco controlables por uno mismo. Venezuela presenta muchos retos para cualquier negocio y en el caso de alimentos y bebidas, pues te puedo decir que hay muchísimos más porque también nosotros coexistimos con una estructura que es parte de nuestros servicios básicos del día a día. Entonces, tener un restaurante que de pronto te pueda fallar en algún momento un servicio o que no te llegó un proveedor porque no pudo llegar al restaurante por X o Y razón, son retos que se plantean en cualquier espacio del mundo de cocina, pero en Venezuela con el añadido de que también vivimos una realidad distinta, ¿no? Entonces, Ujú. eso para nosotros como cocineros es
complejo, porque de pronto en Italia, donde dices, bueno, yo quiero la mejor trufa y te llega porque el proveedor te la quiere vender, acá también hay un componente educativo muy complejo con respecto a los productores, porque nos toca enseñarles a los productores muchas veces cómo queremos el producto, si hemos tenido la oportunidad de salir de Venezuela a formarnos de alguna manera y volvemos entonces, cómo le enseñamos cómo pueden ser las mejores prácticas a estas personas para que puedan conservar o trasladar ingredientes que nos permitan a nosotros, como dice Iván Puerta, tener una experiencia que sea distinta dentro del mercado, que pueda perdurar, porque esa es la otra. Nosotros, por ejemplo, tuvimos trucha salmonada de Mérida en todo el año pasado del menú. Este año la truchicultura cerró. Entonces todavía nos llega gente diciendo, bueno, ¿y cuándo llega la trucha? No, es que no va a poder llegar más. Entonces son realidades que a mí ya me cuesta como un poco la palabra reinventarse. Yo creo que la hemos como sobreutilizado Sí. en los venezolanos, pero sin duda es como todos los días salir de la crisálida otra vez, porque hay que siempre estar, como dice Iván, muy atento en lo que sucede en el día a día y con la parte financiera, que esos números también den, porque si de pronto la propuesta es muy increíble y tienes unos productores maravillosos, pero el productor no te recibe bolívares, solo te recibe divisas. Si el productor, por ejemplo, solo te despacha una vez al mes, cuando se te acaba ese stock de insumos, pero no puede producir más. O sea, hay muchas cosas, muchos retos que van un poco más allá de los números y de qué tan rica sea la cocina. Es la planificación de todo lo que sucede alrededor de la gestión, que te permita realmente ser perdurable en el tiempo y que te permita también ser distinto para que la gente quiera comer en tu restaurante. Hablaba Iván García, Iván Puerta, ¿qué no dicen los dueños de restaurantes? No dicen lo difícil que es esto. No dicen lo difícil, es un negocio, como te digo, yo siempre hablo desde uno, de la experiencia, otro no es del negativismo, sino por el contrario, de que toquemos suelo y que veamos que a pesar de que el momento es adverso, que el momento es complicado, esto es cíclico y siempre se lo digo a las personas, esto pasa cada cierto tiempo, ¿sí? Entonces, que esto nos sorprenda, siempre nos va a sorprender, pero no te puede paralizar, y es lo que yo le digo a la gente. O sea, siempre sabemos que cada cierto tiempo ocurren algunos elementos, vivimos en una economía donde es una montaña rusa constante, donde estamos medio estables, de repente se estabiliza. Entonces, bueno, al final esa programación, como dice Iván, más allá de una buena cocina, buena parte administrativa, tienes que adaptarte. Yo creo que son momentos de tomar decisiones muy rápidas, ¿no? Ahora, mencionabas, hablaba Iván Puerta. Iván García mencionaba el ejemplo de otros países y cómo han logrado posicionar su comida, convirtiéndola en un atractivo turístico y además un mercado que permite alimentar esta industria más allá de los propios locales. ¿Qué tiene la comida venezolana que se puede explotar para convertirla en un elemento que no solo atraiga, sino que se distinga, que tenga un sello propio? Mira, nosotros desde Kilómetro Venezuela, que es el proyecto de identificación de productores y gastronomía que tenemos en el bosque, hemos identificado dos valores fundamentales de la gastronomía venezolana. Uno, que está muy bien sazonada. Yo creo que nosotros comemos desde las zonas más populares a las zonas más elegantes, comemos muy bien en cuanto a composición de sabor. He tenido la oportunidad de estar en otros países donde te ponen un salero en el centro de la mesa para que complementes un poco el sabor de la comida. Y en Venezuela todo está tan bien hecho desde el origen de la cocina de la señora o del cocinero, que muy pocas veces vas a ver un salero en el medio de la mesa, y eso ya te habla de que hay una seguridad de lo que se está sirviendo en cuanto a composición de sabor. Y lo segundo es que tenemos unas cocinas regionales muy fuertes. Nosotros tenemos probablemente 24 tipos de cocinas en Venezuela, una por cada estado y Caracas, ¿no? Y eso para nosotros es un gran atractivo turístico, porque una persona que visita Mérida no va a comer igual que como va a comer en Trujillo, o una persona que visite Nueva Esparta no va a comer igual que en Sucre. Entonces eso es un valor importantísimo a la hora de la toma de decisión de viajar para Venezuela. Hablaba Iván García, Iván Puerta, para cerrar. ¿Hay espacio para que haya un boom de la cocina venezolana y un boom de cocinas regionales, o estamos limitados al boom del sushi o ahora de la comida italiana? No, Del ramen. Yo creo que sí, cada cierto tiempo algo ocurre en tendencia de concepto. Yo siempre creo que va a estar el espacio, siempre va a estar la oportunidad. Yo creo que tienen que abrirse pues unos canales que te permitan que eso comience a fluir desde el productor local, que es el que la tiene, creo que es un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque el productor local, a pesar de que aquí se consiguen unos productos increíbles de verdad,
el llevarlo a una mesa, trasladarlo, transformarlo y llevarlo a un plato, suele costar mucho porque para que ese producto llegue a tu negocio va a pasar por diferentes canales que lo que van a hacer lamentablemente es encarecerlo. Sí hay formas, por supuesto, yo creo que eso tiene que venir de unas políticas que más allá de que nosotros tengamos las ganas, que tengamos el cariño, la pasión por hacerlo, tienen que abrirse unos caminos. Creo que el tema turismo es fundamental en todo esto, como dice Iván, y por eso es que estas ciudades y estos países que él mencionó han crecido. No por el turismo gastronómico, pero sí, efectivamente hoy en día la gente cuando viaja ve qué sitios son los que están para comer, qué sitio está para desayunar, almorzar, cenar. Entonces hoy en día eso es fundamental. Sí. El turismo es clave para que podamos darle un impulso a nuestra cocina. Iván Puerta, Iván García, muchísimas gracias a ambos por estar en esta mesa hablando de la industria de los restaurantes, la industria de la cocina. Y vamos a una pausa y de regreso venimos con más.